Hablamos a esta hora de un panorama que genera profunda preocupación, principalmente en 5 departamentos del país. El Consejo Nacional de Operación, que es el organismo que coordina a diario todo el sistema eléctrico del país, lanzó una alerta. Hablan de posibles apagones para el mes de octubre. Los detalles a esta hora con nuestra compañera Laura Rojas. Laura, ¿de qué se trata? Esta mañana pues hubo una alerta, así como usted lo dice, Alejandra, sobre un documento del Centro Nacional de Operaciones, porque hay una génesis, Alejandra, y es que SPEC, que es la planta de importación que permite que el gas que llega al país desde diferentes regiones en el mundo, pues va a tener un mantenimiento, que eso se hace anualmente, se hace periódicamente, y este año va a ser 5 días. Lo que dice pues este organismo levantó la mano diciendo pues que lo que puede haber es un desabastecimiento primero de gas, y es sencillo porque si no llega el volumen necesario que pasa a través por esa planta, pues se ve afectado el sector de la energía. ¿Por qué? Porque en este caso de algunas plantas térmicas, pues el combustible es el gas para que puedan funcionar y pueda generar la energía. Si no tienen el suficiente gas, pues no va a generar la suficiente energía. Sin embargo, pues algunos analistas manifiestan que como ocurrió el año pasado, pues las dinámicas han sido distintas conforme ha pasado el tiempo, porque a este punto, pues las reservas para poder generar el agua necesario para que prendan las hidroeléctricas, pues están funcionando. Entonces, precisamente hay que ver cómo funcionan esas dinámicas y si realmente podría haber una materialización de un racionamiento de energía. Nuevamente, pues el CNO levantó la mano diciendo pues que hay preocupación que no entre el volumen necesario a través de esta planta SPEC, Alejandra. Pues bien, Laura, nos vamos a detener precisamente en este tema y por eso tenemos un invitado que nos va a aclarar varias dudas al respecto. Les estoy hablando del señor Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras, a quien le damos la bienvenida a Noticias Caracol en Vivo. Gracias por estar con nosotros. Alejandra, muchas gracias por la invitación, muy amables. Laura, muchas gracias. Bueno, yo comienzo preguntándole en efecto lo que hay detrás de esta alerta. Pues mira, así como le estaban explicando ustedes, el tema es muy sencillo. Todos los años se tiene que hacer un mantenimiento, una parada de 4 o 5 días en la planta de importación de gas de SPEC, que abastece a 3 de las principales plantas de generación térmica del país, que son Termoflores, Termo Barranquilla y Termocandelaria. Estas 3 plantas se necesitan todo el tiempo en la región Caribe, por lo menos una de ellas, andando 24/7, una de las 3, porque si no, no tenemos la energía suficiente para abastecer más o menos el 30-35% de la energía que se consume en la región Caribe. ¿Por qué no se puede llevar del interior del país toda? Porque los enlaces que tenemos del interior hacia la costa solo nos abastecen el 60-65% de lo que consume la región Caribe. Entonces, ante la situación, digamos, estrecha de gas y la gran diferencia con el año pasado cuando se hizo el mantenimiento, es que estas 3 plantas ya salieron y golpearon las puertas de los que les venden gas normalmente en estos mantenimientos, que pueden ser los industriales o los distribuidores mayoristas de gas, o los comercializadores de gas del país, y ellos ya les dijeron: no tengo gas sobrante, no me alcanza, si le entrego el gas a usted, no me alcanza para el consumo de lo que yo necesito, tanto los industriales como los distribuidores de gas nacional. Entonces, lo que ya hicieron las térmicas fue decirle al CND, que es quien lanza la alerta IQSXM, a través del CNO, y decirles: mire, yo no puedo generar esos 4 días, esos 5 días, porque no tengo el gas para hacerlo. Por eso se lanza la alerta a través del CNO, porque el CNO es quien tiene que dar la alerta del sistema eléctrico al Ministerio de Minas y Energía. Y el Ministerio ahí tiene que tomar una decisión. O hace un racionamiento eléctrico que puede ser del 30-35% de la región Caribe, o hace, digamos, una redistribución del gas nacional y le entrega ese gas a las térmicas para seguir contando con la energía en la región Caribe. Esa es la situación puntual, y el riesgo este año, como le digo, es materializable y puede llegar a darse, y se puede dar de forma muy explícita, es porque hay mucho menos gas disponible de lo que había el año pasado.
Presidente, son muchas preguntas. La primera, entonces, esta es una situación que ya habíamos vivido por lo menos el año pasado. El plan de contingencia del Gobierno Nacional es que se redujera la demanda industrial para poder hacer esos balances o hacer esa redistribución y que no se viera afectado el suministro ni de gas ni de energía. Pero en este caso, pues hay problemas o hay una situación que de pronto puede materializar esos cortes de energía, porque además ha aumentado la importación de gas a el sector domiciliario. ¿Usted cree que sí podemos llegar a ese punto entonces de que el gobierno, esas medidas que tome, sea un racionamiento de energía? No, por eso te digo, lo más probable que sucede es que se dé una redistribución de gas y no de energía y que lleguemos a un racionamiento de energía. Porque pues obviamente la afectación es mucho más grande cuando tú tienes un corte en energía eléctrico y no una suspensión o una limitación de entrega a algunos sectores en gas natural. El año pasado, hay que recordar una cosa, el ministerio el año pasado sacó una resolución diciendo que iba a haber un corte, digamos que iba a haber una limitación también en el lado de gas natural, pero finalmente no se utilizó porque, como te decía, las tres plantas, estas empresas lograron conseguir gas de gas nacional de los usuarios normales de ese gas nacional. La gran diferencia, como tú lo dices, es que hoy en día el gas nacional no nos alcanza para abastecer la demanda no térmica, sino que además SPEC abastece el 4% de lo total de lo que consume esa demanda no térmica. Entonces, por eso es que esa estrechez hoy en día sí materializa el riesgo en el sentido de que si no se suspende el consumo de gas o la entrega de gas a otros sectores, por ejemplo, como el sector de refinería o como el sector industrial o como el sector de GNB, que son los, digamos, que los de menos priorización en la entrega ante una limitación de suministro de gas, ahí, digamos, que, pues si no se hace suspensión, ahí sí el sector eléctrico se vería afectado. Entonces, ¿qué es lo que falta? Que el ministerio tome una decisión y mire dónde tiene que hacer, digamos, esas suspensiones de entrega o de gas o de energía eléctrica. Y es que en eso me quiero quedar un poco. ¿Cómo prevenir situaciones como estas? Ya que usted habla de esa redistribución, ¿qué hace falta para que ni siquiera tengamos que llegar al punto de la redistribución? Pues digamos que lo que hay que hacer es tener gas y eso es lo que no estamos teniendo. Por eso te ponía el ejemplo el año pasado que no hubo necesidad de cortar a nadie porque la gente, digamos que vendió los excedentes de gas que tenían durante ese fin de semana. ¿Por qué se hace en un puente? ¿Por qué se hace en una época, digamos, como el puente de octubre, que el año pasado también se hizo en la misma época? Porque en ese momento, en los momentos donde hay fines de semana con festivo, el consumo tanto de energía eléctrica como de gas disminuye. Entonces, lo que se hizo el año pasado fue programar las mismas fechas. Lo que pasa es que había cierta disponibilidad de gas adicional y se logró comprar de esos otros agentes por parte de los térmicos y se honró tanto el compromiso en energía eléctrica como en gas porque no tuvo que quitársele el gas a ningún sector, a ningún segmento. Hoy en día la situación es distinta, por eso que les mencionaba anteriormente, y es que incluso este gas importado está abasteciendo a esos usuarios no térmicos. Y claro, cuando ya se hace el recorrido otra vez este año y los térmicos golpean las puertas y les preguntan, oiga, véndame gas para ese fin de semana, la respuesta es no tengo sino gas para mí, gas nacional para mí. Entonces, como te digo, ahí, ¿qué hay que hacer? Hay que tener más facilidades de importación de gas, hay que tener mayor producción de gas nacional para evitar estas situaciones que se van a seguir presentando hacia adelante. Muy posiblemente, si no hacemos nada dentro de un año, la situación va a ser más apremiante porque el déficit de gas está anunciado no solamente en 40-50 millones de pies cúbicos como nos pasó este año, sino casi en 230 millones de pies cúbicos. Entonces, hay que hacer y hay que trabajar para buscar o gas importado o gas nacional de las cuencas nuestras. Claro, presidente, eso es lo que podría pasar a futuro, a un año, por ejemplo, pero ya estamos casi entrando a octubre cuando pues SPEC va a entrar a estos días de mantenimiento. Entonces, en resumen de lo que usted nos ha respondido a través de estas preguntas, entonces el gobierno tiene que decidir a quién va a priorizar entregarle en este caso gas o energía. En este caso, entonces, según su experiencia también de lo que ha visto, ¿qué decisión sería la más acertada? Porque entonces hay estrechez también lo que se puede entregar y también pues ha aumentado esa importación de gas, en el caso domiciliario un 17%, en las térmicas pues lo han hecho desde siempre, pero pues también lo necesitan. Entonces, ¿qué podría llegar a pasar?
Pues lo que les decía anteriormente, la afectación siempre es más grande desde el lado eléctrico por las implicaciones económicas que tiene y porque segmentar la entrega de energía entre unos usuarios y otros es mucho más complejo. Entonces, lo que históricamente ha pasado es que existe incluso unos decretos ya desde hace varios años que dicen a quién priorizas en caso de que pase algo en el sistema, por ejemplo, de transporte de gas o en el sistema de gas como un todo. No sé si recuerdan ustedes cuando falló el transporte, porque hubo un problema, un deslizamiento, falló el transporte de gas hacia el Valle del Cauca, y ahí entran a operar este tipo de mecanismos donde dicen, mire, como no tengo todo el gas para entregarle a todo el mundo, yo tengo que priorizar a qué demanda le doy. Y siempre, digamos, lo que se deja allí de primero para atender son los usuarios residenciales y de última se deja la industria, el GNB e incluso las térmicas. Aquí la situación es distinta porque las térmicas requieren ese gas para no apagar la región Caribe. Entonces, lo que debería hacer el ministerio es decir, listo, yo voy a utilizar, por ejemplo, el gas que utiliza la refinería de Cartagena y le voy a decir a Ecopetrol, no o disminuya su actividad de carga de refinería durante esa época, durante esos 4 días. Miremos qué otra industria puede hacerlo, miremos el GNB también. Al final del día lo que te quiero decir es que la decisión tiende a tornarse siempre a qué número de usuarios afectó menos y en energía obviamente como le digo pues es mucho más grande, son 5 o 6 Claro. departamentos de la región Caribe que estoy afectando. Sí, claro, en ese sentido entonces la decisión que se podría tomar es primero ver a quién se le puede entregar el gas, hacer como si se puede llamar ese racionamiento y energía de alguna otra manera que no se vea afectado para un racionamiento. Usted nos acaba de explicar que puede tomar la decisión de pronto de que no se le entregue a Ecopetrol o alguna otra refinería. En este caso, ¿cuáles podrían ser las afectaciones? No sé, también tendría, claro, como es una cadena, si de pronto no se le entrega a una refinería, ¿podría haberse afectado el suministro entonces de combustibles? Mira, aquí la respuesta es así de sencilla. El año pasado no hubo afectación a nadie. La industria no paró, nadie paró, todo el mundo tuvo gas para seguir operando esos 4 días, incluso los térmicos prendieron, nadie tuvo racionamiento. Hoy, como tenemos tantas estrechez del lado de gas, alguien tiene que salir sacrificado. Y esa decisión de sacrificar a un segmento de consumo tiene que ser tomada por el Ministerio de Minas y Energía. Yo solamente te estaba dando ejemplos desde el punto de vista de qué puede ser más sencillo. Si no cargar, por ejemplo, la refinería Cartagena. ¿Cuál puede ser el efecto de no cargar la refinería Cartagena o bajar, por ejemplo, la producción de la refinería Cartagena? No contar con combustibles o con toda la producción de combustible durante 4 días. Ecopetrol se puede preparar para eso, puede almacenar los combustibles para que no haya afectación o no. O lo otro es mirar que otras industrias también se segmentan y se cortan y no se les entrega el gas y ellos pues solamente tienen que hacer unas paradas de planta. Ese es el punto y la decisión que tiene que tomar este gobierno. ¿A quién le quito el gas para entregarlo a las térmicas y para poder seguir manteniendo el suministro eléctrico en la región Caribe? Bueno, sobre estas consecuencias que hemos hablado también del racionamiento de energía, quisiera preguntarle, porque es muy seguramente lo que se está preguntando la gente, en esos 5 días de mantenimiento serían 5 días de afectación. Hablábamos de 5 departamentos afectados. ¿Cómo podemos explicar esto? Pues mira, lo que te decía, ¿por qué son 5 departamentos? Que es la recomendación que da aquí CM allí. Cuando tú no tienes 2.200 megavatios disponibles en la región Caribe, que es lo que corresponde a estas tres plantas, Termo Barranquilla, Termoflores y Termo Candelaria, pues ahí obviamente comienzas a sufrir desde el punto de vista de con qué lo vas a abastecer. La primera es, pues yo miro hasta dónde puedo llevar energía del interior del país a la región Caribe y solamente las 3 enlaces que se tienen de conexión entre el interior y la región Caribe te suministran el 60-65% de lo que consume esos 7 departamentos. Entonces, por eso la recomendación que saca el CND hacia el CNO, el XM, hacia el Consejo Nacional de Operación, es diciéndole, yo estoy viendo que debería suspenderse durante esos días o hacer racionamientos en el segmento de Caribe 2, que son 5 departamentos. Porque no tengo la suficiente energía para poder abastecer esa región. Entonces ahí es donde estamos hablando de que la recomendación son limitaciones de suministro, que no es otra cosa que cortes de energía. Es decir, no habría energía en esos departamentos durante gran parte del tiempo. Como les digo, es más o menos el 35% de lo que consume la región Caribe que lo abastecen las térmicas permanentemente. Entonces, como no hay esa capacidad de llevar más energía, tienes que tenerlas prendidas. Mantenerlas prendidas para garantizar el suministro de la región Caribe te exige tener 100 millones de pies cúbicos de gas que tienen que salir de algún lado. Eso es el 10% de lo que consume el país en el día a día.
Si te lo pongo en términos de consumo de la industria consume más o menos el 33% del total, 30 más o menos por ciento del total de lo que consume Colombia. Esos son unos 300 millones de pies cúbicos. Tú estarías hablando que tienes que quitarle gas a la industria en un 30% también. ¿Sí me entiendes? Esa es más o menos como la cuenta que debería sacarse para decir, listo, ¿en dónde voy a quitar yo gas para mantener el servicio de energía eléctrica que les decía, pues puede generar una afectación mucho más grande que suspender entrega de gas en alguna industria puntual? Ante esas alternativas que nos plantea sobre quién recae la responsabilidad de tomar la decisión, cuánto tiempo queda, ya estamos a 17 de septiembre, ya queda un poco 2 semanas para el próximo mes, para cuando vaya a ocurrir esto. ¿Qué tiene que pasar en los próximos días, presidente? ¿Qué debería pasar? Uno, el ministerio, como les digo, tiene que hacer sus análisis y tomar una decisión. ¿Dónde aplico el racionamiento o dónde hago, digamos, como esos cortes pues, o de energía o de gas? Históricamente, y como les digo, el año pasado se sacó una resolución por parte del ministerio diciendo vamos a aplicar esa priorización de entrega de gas. Por fortuna, como les decía anteriormente, se consiguió el gas para todo, para las plantas térmicas y no hubo necesidad de aplicarla y no hubo necesidad de quitarle gas a ninguna parte de la demanda no térmica. En esta oportunidad, esa resolución tiene que salir. Digamos que primero lo que se convoca es pónganse de acuerdo. Lo que pasa es que ya se agotó esa instancia desde el lado de los térmicos porque ya se habló con todos los consumidores industriales y con los consumidores de gas que representan a otros usuarios y la respuesta fue no tengo disponibilidad. Entonces, agotada esa instancia, el ministerio dice listo. Entonces, como no hubo un acuerdo entre los agentes, me toca a mí decir a qué segmento industrial o a qué segmento de la cadena de gas le voy a quitar el gas y se lo entrego a las térmicas si la decisión, como les decía anteriormente, es mantener el servicio de energía eléctrica andando en la región Caribe. Eso es lo que debería pasar en los próximos días, sacar una decisión desde ese punto de vista de a quién o cómo es el orden de priorización de la entrega de gas durante esos días. Pues, presidente, quedamos a la espera de lo que pase precisamente sobre las decisiones que se tomen al respecto. Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. A ustedes muy amables, muchas gracias por la invitación.